no nos faltan 130,000 y la autoridad nos lo debería de aclarar. Y díganos cuál es la estrategia para que nosotros acompañemos este proceso, no sea una cuestión individual de una pena tremenda de quien lo está viviendo y que no tenga ni siquiera el respaldo y el ánimo, y no de la solidaridad, no, sino auténtica, cabal del Estado mexicano. ¿Cuál es la estrategia? Y mientras haya un solo ser querido que no es encontrado por su familiar, pues yo creo que esto no puede cerrarse. Quiero reflexionar un tanto sobre un tema que está en la mesa y que tiene que ver con, a propósito de la inauguración del Mundial, que seguramente nos va a ocupar mucho, pero en esta ocasión de un tema, pues el más doloroso de todos y que creo que es imposible dejarlo fuera, y es el de las madres o familia buscadora de sus seres queridos. Pero antes de entrar a ese punto, fíjate que quiero también hacer algunos comentarios a propósito de esta inauguración, porque fue muy interesante ver y constatar de alguna manera la enorme confianza que tiene no solo la clase política mexicana de todos los niveles, de todos los ambientes, sino también, sobre todo, las personas más pudientes del país que tuvieron el acceso a comprar un boleto para ir al Mundial, porque confiaban plenamente, y por eso lo pagaron, a que podían y que iba a llevarse a cabo la ceremonia y que iban a poder llegar, como lo hicieron a la hora que tenían que llegar, un poquito más temprano a lo mejor, pero estaba llenísimo total el Estadio Azteca, y por tanto lo que muestra eso es pues una confianza muy interesante que habría que tener también como que muy calibrada, porque no dudaron de que eso iba a ocurrir. Tan es así que vimos a políticos, influencers tomándose sus selfies y mostrándonos, bueno, cómo ellos se las gastan. Pero creo que es importante. Constataron de algo que también da elementos para el debate, porque se cae este argumento de que, bueno, la dictadura y el totalitarismo y nos tienen casi con cadenas, si se les veía muy contentos. Y evidentemente una foto que, mira la ironía, esos grupos que aparentemente, entre los cuales supuestamente hay gente muy crítica y muy contraria al gobierno actual, lo cual están en su derecho, yo ahí sí no lo cuestiono, pero esos grupos que estaban presentes en el Estadio Azteca, sobre todo por los perfiles socioeconómicos que se manejan, que también reducimos un poco eso, ¿no? Como que si por tener dinero eso ya fuera motivo o razón para tener una posición en contra del gobierno, que también eso es una caricatura, pero hay un poquito una tendencia a decir eso. Pero lo interesante es que ese lleno total del Estadio Azteca, que recorrió el mundo entero esa foto, al final es la misma foto que fortalece la idea de un país, pues que por lo menos se divirtió muchísimo, se está divirtiendo con el tema del Mundial, y por tanto no se le ve muy oprimido, no se ve que tengan un gobierno opresor, y por tanto, digo yo, es la ironía, esa foto de sus digamos, no querientes, por lo menos del gobierno actual, pues finalmente son los que le hacen el escenario ideal, sobre todo a la presidenta en este caso. Bueno, pero esa es como que la parte de la entrada, que yo no me quería quedar sin decirlo. Pero fíjate que este tema, el de las madres, familias que buscan a sus seres queridos, a la gente más entrañable, que no puede ser que no sea uno de los temas que nos hagan reflexionar. Y yo ahí es donde quiero hacer algunos comentarios que creo que no acaban de calibrarse, no solo en nuestra sociedad, incluso entre estos grupos. Este es un tema que tiene mucho tiempo y siempre ha sido un dolor tremendo en nuestro país, el hecho de que haya personas que desaparecen, que se buscan, y que ahí hay un gran problema que se tiene en términos de toda la parte policíaca, que no da o no encuentra o no da los elementos, y a veces, y ese es el tema, es el bloque principal para impedir la pronta localización de personas, sobre todo en el caso de personas jóvenes, déjame decirlo. Entonces, creo que este es un punto en el cual hay también cosas que se están diciendo y que son, si no mentiras, bueno, hay que aclararlas. Fíjate que esto de que ya se volvió como un eslogan, el de 130,000 personas desaparecidas y nos faltan 130,000, creo que sí nos faltan, porque están contabilizadas en el registro como desaparecidas desde 1965, es este registro que contabiliza como total las 130,000 personas no encontradas, desaparecidas, ¿no? Pero
de 1965 a la fecha, pues ya llovió bastante, y esto quiere decir, y se explica también muy claramente, vaya, en la revisión que yo hice de esto, con que se empezó a hacer un registro más fidedigno y un poco más apegado a la certeza a partir del 2006, que como sabemos muy bien, aquí en nuestro país despuntó la violencia de una manera extraordinaria, y que, aunque ha ido poco a poco conteniéndose, este es un tema que sigue ahí, y no podemos negarlo ni darle la vuelta. Entonces, el asunto es que también se falsea, quiero decirlo con toda responsabilidad, cuando se dice 130,000 personas, se hace esta contabilidad desde hace pues prácticamente 60 años, ¿no? Primero, donde además se contabiliza la guerra sucia, que es ese periodo donde claramente el Estado mexicano fue y reprimió a personas, y aquí con una diferencia que también creo que es importante. Es muy claro el hecho de que desaparición forzada tiene que ver donde una autoridad del Estado interviene, y que interviene directamente o tal vez tiene una parte en esa desaparición. Y ahí las fiscalías es un elemento que hay que tener en cuenta y hay que echarle ojo. Voy a recuperar este punto hacia el final, pero creo que eso aclara. Es desaparición forzada donde el Estado está inmiscuido de alguna manera, y desaparición por particulares, no lo decimos así, pero bueno, puede ser una persona que incluso voluntariamente pudiera haber decidido irse, y ocurre, y que por eso también después se le puede encontrar, tal vez no con esta angustia de alguien que no se le halla, pero también puede ser grupos criminales, puede ser trata de personas, puede ser secuestro. Evidentemente son actos totalmente contra la voluntad de la persona, pero no están jurídicamente hablando en términos de una desaparición forzada como se entiende con la participación del Estado, ¿no? De alguna autoridad del Estado. Y eso hace una diferencia grande, porque lo que ahora se está tratando de decir es que desde el Estado no se practica, lo cual habría que discutirlo y habría que demostrarlo, no se practica directamente la desaparición forzada. Es decir, que eso estaría en la palabra de la propia autoridad, de la presidencia incluso, de decir en este país no se practica eso, lo que no quiere decir que no haya desapariciones como nos consta a todos. Pero el detalle está, y ahí es donde yo digo que, híjole, hay que ser muy cuidadosos. Si son 130,000 personas registradas que en algún momento han estado desaparecidas, y que incluso de esas se ha encontrado en un número muy importante, más del 40%, casi el 50%, se ha sabido, o sea, incluso en el caso de las personas que se han encontrado muertas, pero también los casos en que a lo largo de todas estas décadas se han ido ubicando en dónde estaba o qué fue de la persona que desapareció. Entonces, creo que ahí hay una trampita en el número, y eso es lo que también provoca un tanto una distancia en el tema de la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, que tendríamos que estar completamente involucrados en este tema, porque lo que no se vale, y ahí es donde yo creo que hay un mensaje que no acaba de cuajar de parte de grupos que organizadamente se han unido, entre otras cosas para convocarse, para abrazarse, para entender qué está pasando con una situación que suele ser una individualización del dolor, porque quien padece una situación como esta, de repente se enfrenta a una situación que desconoce, no tiene idea qué hacer, cómo movilizarse, y estos grupos que poco a poco, a lo largo de por lo menos 2 décadas, han surgido de manera ya más organizada, se han ido politizando, no digo necesariamente en el sentido partidista, aunque haya habido casos y aunque haya también toda esta disputa, bueno, ¿por qué no se van a politizar? ¿Por qué no le van a exigir al Estado que haga lo que le corresponde? Y en ese sentido, bueno, abrazan y se acompañan y pueden ir haciendo una serie de acciones que sí logran presionar al Estado para muchas cosas que han sido terribles, en el sentido de descubrir pues fosas colectivas, y donde se han logrado inhumar restos, y se han encontrado efectivamente personas que estaban, restos de personas que estaban desaparecidas, pero lo mismo, la posibilidad de, pues al final de cuentas, destapar una situación producto, otra vez, de todo un proceso. Y luego, esta cosa de tratar de dividirlo por qué sexenio ha sido peor.
Yo creo que no puede haber peor porque un solo caso es dramático, es tremendo. No podemos quedarnos con esto y por eso la importancia de que estos grupos, insisto, se acompañen, se abracen, pero cuando te dan, y por eso decía yo, un número que desborda, bueno, sí nos están diciendo algo que no es del todo cierto en este sentido contemporáneo actual para que haya acciones directas, pero ahí yo quiero agregar algo. No nos lo dicen y lo manejan de esa manera, como yo vi influencers con 130,000. Híjole, de repente no saben ni lo que dicen. Y no solo no saben lo que dicen, el nivel de angustia que carga este tema a la sociedad en general, digo, yo no sé si ustedes, pero compartimos eso y es tremendo. Pero entonces se encuentra de estas personas, ¿a cuántos han encontrado? Hablaba yo de casi el 50% a lo largo de décadas. Entonces, creo que nos están también manipulando en el número, en la manera de presentarlo, y eso no logra también cuajar una relación en la cual la sociedad tendríamos que cerrar del todo con esta demanda, esta denuncia. Y por el otro lado, del gobierno, y aquí lo voy a cerrar sobre todo en la presidenta, en la secretaria de Gobernación, fíjense que a mí no me convence esto de que se hable y se diga que toda nuestra solidaridad, perdón, nuestra solidaridad, la de ustedes y la mía, y más bien la que tendríamos que tener multiplicada, pero para solidaridad, este nivel, incluso esta plática que ahora estoy tratando de presentar aquí con ustedes. No, solidaridad tiene que ser efectiva, en el sentido de que el poder es para poder, y por eso quien tiene la capacidad, sea desde la presidencia, desde la Secretaría de Gobernación, o lo que sea en términos del nivel de gobierno, bueno, no puede decir lo mismo que un ciudadano por la libre como seríamos nosotros. Entonces, sí creo que hay que también subir la demanda y pedirle a la máxima autoridad, que también es madre y que también es abuela, que se ponga de ese lado del dolor que se ha tratado justamente de minimizar, y lo vimos, porque más allá de que, bueno, que sí hubo una situación en la que había una preocupación por todo esto, de que la inauguración del Mundial, y tal vez, desde mi punto de vista, la estrategia no era la más efectiva para visibilizar lo que tendría que tener otras formas de visibilizar, y manejando también esto, con claridad, números, y con claridad lo que estamos buscando, y justo, las personas sabemos muy bien, insisto, cuando se trata de jóvenes es de una violencia que yo no puedo ni siquiera imaginarlo. Y déjenme cerrar con esto. Yo creo que la presidenta tiene una oportunidad única, una oportunidad imperdible. Ojalá la alcanzaran a ver desde la presidencia, desde Secretaría de Gobernación. En el momento en que estos grupos están tan desesperados que manejan una estrategia que tal vez al final se contrapone con todo lo que estamos viendo, un ánimo, una energía pública, monumental, impresionante de la población mexicana, volcada al tema del deporte mundialístico, ¿no? Del deporte por la televisión, hay muchas quejas de lo que está pasando, pero la gente está realmente desbordada y pues a lo mejor es una salida, una fuga emocional, lo que ustedes quieran, pero a la gente le encanta. Entonces, tal vez esta estrategia no logró empatar en el sentido de que si interrumpimos este acto, nos voltearán a ver, y la verdad no ocurrió así, y eso es lo que me da mucha lástima, pero al mismo tiempo trato de entender por dónde podría ir esto, porque la oportunidad que tiene ahora la autoridad, la máxima autoridad, es de hacer un manotazo en la mesa y decir, basta, este tema ha ocurrido en todo el mundo, pero no puede ser que esté en esta magnitud, que no son los 130,000 personas, y ese es el problema, que se acaba volviendo una cifra que no puede ser. Son personas, son nombres, y entonces, cada una de las personas que busca un ser querido, no tendría que pasar por nada del mundo, por un suplicio burocrático que incluso les cuestiona el hecho mismo de que su ser querido no aparezca. Esa es la primera cosa. Pero la otra es que eso me consta, lo sé de primera instancia, el tema de las fiscalías, que es de lo que no se ha reformado en nuestro país en términos de todo el poder judicial, tiene la oportunidad de entrarle y con ese manotazo que yo sugiero, poder decir, se hacen los cambios.
Ahora sí que la cuarta transformación tiene mayoría calificada. Puede hacer los cambios que considere para que esas fiscalías dejen de actuar en lo individual. En términos, hay unas muy buenas, otras muy malas, depende de quién lleva los temas. Bueno, eso no puede seguir siendo así, porque evidentemente lleva a una cuestión donde este tipo de demandas vuelven a las personas contrarias a lo que tendría que ser justamente abrazarlas con mucho más fuerza y poderles decir, a ver, esto se va a resolver. ¿Cómo es posible? Ustedes lo recordarán, que todos fuimos testigos de cómo siguieron el caso de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, cuadro por cuadro por cuadro, hasta que encontraron, y en todo caso que nos digan al final bien cómo se dio ese digamos, fin o cierre de ese caso. Pero pudimos ver cómo se iba dando un seguimiento muy interesante de las personas que pues lo agredieron, por lo menos en el primer nivel. Y que bueno, por lo menos el periodista también aceptó que había habido una protección hacia su persona. ¿Por qué no se puede hacer eso con las demás personas? Con cada uno, aunque no sean celebridades. Entonces, más allá de seguir partidizando, que me parece tan violento el hecho de que la señora Xóchitl Gálvez, en su momento, cuando era candidata, abrazó el tema y se hizo la que iba a ser la representante del tema de las madres buscadoras, y esto hizo que se descalificara por parte de digamos, en este caso, la candidata en su momento, Claudia Sheinbaum, bueno, ¿no? O sea, no directamente, pero estaba ahí ese ánimo de decir, bueno, tú abrazas esa causa, entonces ya no es mi causa. Entonces, bueno, sí, pero ahora es presidenta, ¿no? Y vimos a la señora Xóchitl Gálvez pavoneándose en el evento del Mundial, cuando nos dijo también que no tenía dinero. Bueno, pues ese es un tema, pero fue un uso abusivo. Lo mismo que esta señora Rojo de la B, o sea, de la alcaldía de Cuauhtémoc, lo mismo, hablando casi llorando del tema, y luego pues ya se le olvidó. Bueno, digo, ya sabemos que hay un uso, pero entonces insisto y cierro. No nos faltan 130,000 y la autoridad nos lo debería de aclarar. Y si si dicen, es que ya lo explicamos, no, pues vuélvanlo a explicar y díganos cuál es la estrategia para que nosotros acompañemos este proceso, no sea una cuestión individual de una pena tremenda de quien lo está viviendo y de que simplemente yo no puedo imaginar vivir con una pena tan enorme como la que padece cualquier familiar, madre, padre, hermano, lo que sea, buscando a un ser querido y que no tenga ni siquiera el respaldo y el ánimo, y no de la solidaridad, no, sino auténtica, cabal del Estado mexicano. Si a mí me dicen, no, es que sí lo tienen, pues que nos lo digan, porque ese es el doble filo de la mañanera. Así como sirve muchísimo como un instrumento público para informar, pues tiene que repetir y repetir, y en todo caso convencernos de cuál es la estrategia, y mientras haya un solo ser querido que no es encontrado por su familiar, pues yo creo que esto no puede cerrarse, más allá de que quién tuvo más, y que si Felipe Calderón, que no les puedo contar cómo me pudre, pero que si Peña Nieto, que está feliz en Madrid, que si López Obrador también tuvo desaparecido. O sea, es que ese no es el punto. El punto es cambiar no solo la narrativa de ambos lados, y al punto aquí es retomar ya las riendas, y este tema es de prioridad absoluta. Ahí la dejo, porque si no me sigo, porque ahora sí que esto sí calienta. Muchas gracias y que la semana sea realmente muy productiva para todos.